Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez, además de Agustín, que ya había vuelto en el anterior de sus vacaciones, contamos con la presencia de Álvaro Rivadeneira, un amigo y consultor político, politólogo, que tiene muchos años de experiencia en campañas. Y para salir un poco de la diaria de Argentina, que es de lo que nos venimos ocupando en los últimos episodios, lo convocamos a él, porque además está justo en campaña en Pakistán, que nos cuente un poco sobre su experiencia en campañas en Brasil, que fue lo que hablamos un poco en el último episodio, campañas que hace en Europa, la diferencia que hay entre ellas, cómo ve al mundo árabe ahora que está ahí en la campaña en Pakistán, y que nos cuente un poco sobre Pakistán, que es algo bastante distinto y muy interesante para conocer. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal, Milan? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Agus? Un gusto. ¿Cómo están? Bueno, lo que ustedes me digan, podemos empezar a charlar cuando ustedes quieran. Perfecto. Bueno, contanos un poco sobre tu experiencia en comunicación política. Muchas veces hemos hablado, me decís, bueno, la comunicación no es lo mismo que el marketing político. Has estado en Brasil establecido varios años. Bueno, contanos un poco sobre eso. Sí, bueno, en primer lugar, sí, yo soy consultor en comunicación política, específicamente en campañas, y la verdad es que, como muchos otros consultores más de esta generación, nos gusta decir comunicación política más que marketing político, porque son dos cosas sustancialmente distintas. El marketing te intenta vender un producto, intenta imponer el producto al cliente. En la comunicación política, por el contrario, nuestro producto son personas. Nosotros tenemos que vender una persona. Y una persona no es lo mismo que un producto cualquiera, no es lo mismo que una Coca-Cola o que un Nintendo o que un McDonald's. O sea, una persona tiene sus cualidades propias a las que no se le puede cambiar. Entonces, la comunicación política justamente lo que hace es destacar las cualidades de las personas y generar una relación, las cualidades de la persona, del político, y generar una relación con el elector o con el ciudadano. Entonces, no es igual que el marketing porque no se crea de cero las cualidades del producto. Las cualidades de la persona, del político con el que trabajamos, ya están, ya existen. Y se genera esa gran diferencia, se genera también porque para mí, personalmente, como consultor, no puedes cambiar quién es una persona, y se ve que la mayoría de los políticos en el que intentan ser productos de marketing o cambiar completamente, no dan resultado, porque no destacan quién es la persona, se cae muy rápido la careta. Se nota, Entonces, ¿no? se nota. Entonces es mucho más fácil trabajar con un político destacando sus cualidades, o lo que lo hace distinto a los otros y lo que le puede llegar a conectar con el electorado o con el ciudadano. Entonces muchas veces uno dice, no, pero deberían cambiarle tal cosa. Y dices, no, si esa persona es así, no hay por qué cambiarle. Al contrario, hay que trabajar y encontrar cuáles son los puntos de encuentro entre lo que necesita el ciudadano o el elector, entre lo que está pidiendo y lo que puede ofrecer este político o este gobernante. Aunque no sea una característica muy demandada por la gente, si es auténtico, mejor, ¿no? Recuerdo siempre el caso de Aznar en España, que decían que el tipo no tenía carisma, que era un iceberg, ¿no? Claro, y Aznar no lo podías volver a alguien carismático o pedirle que empiece a besar bebés o a abrazar señoras en la calle, porque no era su forma de ser. Es de la misma forma, o sea, yendo a algo actual y conversando de Argentina, y es pedirle a Milei que sea un tipo mucho más estructurado, mucho más políticamente correcto, cuando no lo es. Y querer cambiarlo hubiese sido, en su campaña, hubiese sido un gran error, porque en algún momento iba a saltar el de verdad, es mejor mantener la esencia del político de verdad. Y bueno, se ve que en su estrategia se usó eso y fue favorable. Por más de que muchas veces, hace 2 años, yo me acuerdo hablando con amigos de Argentina, politólogos o consultores, mismo políticos o periodistas, decían, no 2 años, un poco más, 3, 4 años, te decían, no, pero el tipo para diputado está bien porque no va a llegar nunca a presidente por el carácter que tiene, por la forma de ser. Y fíjate que no cambió su forma de ser, una estrategia bien ejecutada, y
se mostró como era y definitivamente al final le dio rédito eso. Ahí tiene que ver mucho el tema del clima de época, imagino, ¿no? Que cuando También, vos presentás a tu candidato, capaz destacás sus cualidades que para el clima de época no están, pasa el tiempo y después cambia y bueno, el mismo personaje sí encaja en otro clima de época. también las coyunturas juegan mucho y en muchos niveles. Lula en Brasil tuvo que presentarse 4 veces y, a ver, un político que se presenta 4 veces, muchas veces le dirían, no, es un perdedor, ya está, y hasta que la coyuntura se dio perfecta para que el discurso de él, y aparte su madurez política también de una izquierda súper radical a lo que se fue transformando, hasta que su madurez como persona y la coyuntura política se le dio, tuvo una presidencia, tuvo una campaña exitosa, ganó la presidencia y bueno, ahora es lo que es, ¿no? El referente político de Brasil, junto con varios miembros de la oposición o Bolsonaro. Muy interesante. Bueno, ya que tocas Brasil, eh, contanos un poco sobre tu experiencia en campañas. Recuerdo que has estado mayoritariamente en el norte de Brasil. ¿Cómo es la política brasilera? ¿Cómo son los políticos en Brasil? Hay diferencias, claro, ¿no? Entre San Pablo y Río y el norte de Brasil. Hay mucha diferencia. Brasil es un país tan grande que son varios. Cada estado o cada región podrías tomarla en cuenta como si fuese un país distinto. El electorado es completamente distinto, las situaciones son distintas. Sí, la mayoría de mi trabajo ha sido en el nordeste, en Ceará, Fortaleza, o en Recife, en Pernambuco. Pernambuco trabajé en varias ciudades y en Ceará casi siempre a nivel estadual y en Fortaleza capital. La verdad es que el electorado es primero completamente distinto a lo que uno piensa del electorado brasilero. O sea, para que tengas una idea, mientras Bolsonaro en el sur estaba volando tanto en la elección pasada como en la anterior, en el nordeste no bajaba del 60%, no bajaba, Lula o el PT no bajaba del 60-70%, dependiendo del estado donde lo veas. Es un electorado con muchas más necesidades insatisfechas, mucho más pobre, donde los planes sociales, donde el gobierno de Lula tuvo mucho efecto, entonces hay mucho cariño a ese PT, y la diferencia entre el nordeste y el sur-sudeste era gigante. O sea, la verdad era otro país. En cuanto a los políticos, hay muchas cosas que se parecen, muchas cosas que son distintas. Obviamente cada uno se adapta a las circunstancias, al país, pero en general, cuando uno conoce más o menos la interna de la política, sabe que el juego es muy parecido. Al final hay negociaciones, al final también hay unas ganas de ganar el electorado, unas ganas de entrar en la pelea, como en todas las campañas que prácticamente una de nuestras misiones más grandes como consultores es contener, digamos, a la, a la jauría que quiere salir a atacar a todo al contrario, porque hay una percepción de que si le pego al otro me va a ir bien a mí. En toda campaña lo primero que te dicen es, no, hay que pegarle al otro para que vean que yo soy más bueno. Y la verdad es que no. Si le pegas al Muy otro, no bueno, ¿eh? necesariamente que Interesante. te va a ir bien. O sea, el pegarle al otro no genera votos positivos para una persona. Y menos según la situación. Si tienes un candidato que no es conocido y le va a pegar a alguien que es querido, al contrario, te puede jugar en contra. O sea, pasa mucho cuando un candidato quiere ser conocido y viene con nuevas ideas y dice, no, porque el otro es corrupto y tengo que salir a mostrar toda la corrupción que el otro tiene. Y uno ve y el otro tiene 80% de aprobación y dices, es muy difícil que le salgas a pegar porque la gente lo quiere. O sea, vamos a ver, si a alguno de nosotros le insultan a un amigo, uno va a salir a defenderlo, no va a salir a creer al otro, a la persona que no conoce que viene a insultar a tu amigo. Aunque lo que digan sea verdad. Aunque lo que digan sea verdad. Exacto. Entonces, en campañas, en política pasa mucho eso. Es muy difícil atacar por atacar. Eh, es todo un juego en el que uno tiene que entrar. O sea, habrá momentos en donde hay que decir la verdad porque hay que convencer al electorado, obviamente, pero salir a atacar por atacar nunca es productivo. Y eso es algo que se ve en todos los lugares. En todos los países, siempre hay un círculo político que cree que la gente vive en ese círculo político también, que cree que saliendo a atacar le va a sumar votos, y no necesariamente. Entonces es un gran desafío. En Brasil se me ha encontrado mucho eso, tal vez un poco más que en Argentina. El público argentino es un poco más,
le gusta el debate, pero le gusta el debate un poco más con contenido, y cuando a veces tu público es un poco menos educado o con otra visión, le gusta más el confrontar. Entonces crees que yendo al confrontar te va a ir mejor. En Brasil es una de las grandes cosas con las que me he encontrado. Después, no sé, no sabría cómo explicar todas las diferencias que hay, porque muchas veces son mínimas en cuanto a, no sé, el estilo mismo de los candidatos. Hay lugares donde son mucho más a la antigua, vamos a decir, más coroneles, del que le gusta mandar. Yo mando, yo digo, yo hago esto y el electorado me tiene que escuchar porque yo soy así. Eso es algo que se encuentra mucho menos en Argentina, pero en casi toda América Latina existe bastante todavía ese modelo de político Caudillo. antigua, caudillo, exacto. Que tal vez en Argentina se ha moderado mucho, sobre todo en las últimas, no sé, 10 años, 15 años, los políticos tienen un discurso un poco más suave, ¿no? También creo que por eso chocó un poco, volviendo al ejemplo, por eso también chocó un poco Milei, porque venían con un discurso bastante moderado los políticos argentinos en campaña mismo, salvo Ujú. algunas excepciones, ¿no? Venían bastante moderados. Entonces eso se encuentra mucho en Brasil y en casi todo el resto de América Latina. Y bueno, aquí en Pakistán también. Es algo completamente normal para el ser humano creer que alguien que está en el poder o que atenta al poder tiene que ser un caudillo o mostrarse fuerte o muchas cosas que también son propias de sociedades más machistas, ¿no? Volviendo a un Sí. análisis de Durán Barba de hace años, él mismo decía que hay un paso a la feminidad en la política, no en el sentido de que se vuelve más femenino, sino en el sentido de que la mujer es más dialoguista, se vuelve más moderado, la gente está buscando eso y es algo que se ve sobre todo en ciudades grandes o en Europa o en Estados Unidos, Buenos Aires, San Pablo, pero en lo que es el interior de América Latina todavía hay un resabio bastante machista, bastante fuerte tanto en el electorado como en el político, e increíblemente en el político muchas veces queda más porque es algo que les dio efecto en el pasado y tratan de mantenerlo. Eh, entonces se encuentra mucho, sobre todo político antiguo, que intenta todavía mantener esa forma cuando a veces el electorado ya no te lo demanda. Yo tengo una duda respecto de que has mencionado el aumento, no sé si el aumento, sino la cuestión del caudillo en América Latina y en otras partes del mundo. Es si crees que hay realmente un fenómeno que se está creciendo, el caudillismo, o es que el caudillismo encontró, o los caudillos mejor dicho, encontraron la forma de utilizar muy bien la herramienta de la tecnología y el avance de las redes sociales y demás. Me parece que es algo distinto a lo que uno tendría como el caudillo antiguo. Sí son personas con personalidad fuerte, sí son personas que tal vez no se callan, son más centradas en sí mismo, pero creo que es una evolución a lo que era el caudillo antiguo. El caudillo antiguo era alguien, yo mando, yo hago lo que quiero y yo reparto como yo quiero, cuando tengo poder yo reparto como yo quiero el bien público. Es una estructura mucho más del pasado, más, no sé cómo explicarla, más vista en épocas de nuestros abuelos, tal vez, nosotros lo podemos Ujú. ver en la forma de ser muchas veces de nuestros abuelos en la casa, que son un poco más rígidos. Estos nuevos líderes que están surgiendo en el mundo no son tal vez esa característica de caudillos, pero sí son personalidades fuertes, sí son personalidades que han sabido explotar muy bien las redes sociales y sí son personalidades que se están adaptando o que están apareciendo en contextos donde se empieza a ver una insatisfacción por parte de los políticos o de los líderes que existen con relación al electorado o con relación a la situación social. O sea, cuando uno se pone a ver en casi toda América Latina y también en Estados Unidos, las respuestas, los personajes que aparecen, como un Trump, que es un personaje fuerte, que sabe utilizar muy bien las redes sociales, él aparece ante una demanda de una parte de la población que no se sentía escuchada. O sea, ese medio, el otro día leí un artículo muy interesante que decía, históricamente los Estados Unidos en los últimos años, pre-Trump, la política era de Los Ángeles a Nueva York. Parecía que estaba dentro de lo políticamente correcto, dentro de lo cool de Obama del Northeast o el glam de Los Ángeles. Y tienes todo el medio de los Estados Unidos que se sentía poco representado y eran ciudades que se estaban yendo a la quiebra, eran ciudades que por ahí
voto minoritario que no se sentía representado por los líderes de las minorías, porque no es lo mismo una minoría, no sé, en Milwaukee, en Kentucky, que una minoría en una ciudad grande, donde tienen más de peso, son más escuchadas. Incluso el votante mismo, el White American, el WASP, no se sentía de ese medio entre Nueva York y Los Ángeles, no se sentía escuchado. El avión pasaba de un lado al otro y el juego político no quedaba en el medio. Y Trump le empieza a hablar a ese electorado. Me pareció un análisis interesante porque el electorado de Trump tanto geográficamente coincide como con la visión que él tiene. Y lo que él supo explotar muy bien son las redes sociales, la forma de comunicación, porque él estaba en los medios y supo usarlos. Y los políticos que vemos ahora con esta tendencia son políticos jóvenes, la mayoría, o sea, vemos en una edad en donde posiblemente vienen usando las redes sociales desde hace varios años, no como muchos políticos, te digo, más de el 30% de mis clientes, o sea, el cliente o alguien del círculo cercano, hemos tenido que abrirle una cuenta de red social nosotros. No tenían. No tenían. Muchas veces tienes un cliente que es un político joven que tiene cuenta de red social, pero él está apoyado por 3, 4 personajes que no tienen una red social. O sea, y pasa mucho, sobre todo en gobiernos locales, y no te sorprenda. Hace 6 años ya, más o menos, en el 2018 tuve una reunión con el presidente del Senado en Paraguay, con Beto Velar. Para Beto Velar, perdón que mencione el nombre, pero para Beto era un gran avance. Él me dijo muy orgulloso, mi celular es este, y era un celular antiguo. Yo no necesito redes sociales ni eso porque yo voy cara a cara con mi electorado. Y yo decía, pero Beto, estamos en 2018. Y estoy hablando de un político cualquiera, es el presidente del Senado de Paraguay. O sea, volviendo a las figuras, a estas figuras son políticos jóvenes o dentro de una edad en la que crecieron con las redes sociales, que saben usar de un carácter fuerte y que empiezan a responder a insatisfacciones de la sociedad. Nayib Bukele en El Salvador, a mí me parece, primero, comunicacionalmente me parece excepcional lo que él hace. Y yo recuerdo hace varios años, antes de que empiece la campaña, cuando él era alcalde todavía de San Salvador y él empezó a hablar, él empezaba a despuntar, hicimos focus groups y la gente lo amaba porque él hablaba directamente a la gente y en las redes sociales y era muy claro. Y él lo primero que decía es, lo primero que hay que atacar es la inseguridad, no se preocupaba en la economía, no se preocupaba en lo otro, él hablaba de inseguridad a la gente y hastiado porque decía, hay que trabajar en esto. Y es algo que le dio éxito después en su gobierno, obviamente le dio éxito, le está yendo bien si tomamos en cuenta la opinión pública salvadoreña. Entonces, alguien que empieza a hablarle a la gente, que empieza a responder esas insatisfacciones. O sea, en Argentina, mismo Bolsonaro también, esa insatisfacción que había con la corrupción del gobierno en el momento, surge por eso. Y en el caso de Bolsonaro es alguien que las redes sociales la empieza a usar después. Él empieza a ser muy fuerte en medios y a ser muy atacado en medios y ahí empieza a usar la red social. Pero también es el modelo Will Conway, el oponente de Underwood en House of Cards, ¿no? Todo el tiempo en las redes, mostrando su vida, comunicándose directamente. Claro, pero eso es algo que surge, si vos te das cuenta, los que mejor lo utilizan son más bien políticos que están acostumbrados a trabajar con las redes sociales, que son más jóvenes, entonces eso empieza a surgir. Entonces, por eso tal vez no es un caudillismo al antiguo, sino más bien son políticos con personalidades fuertes que responden a insatisfacciones. Ahora sí se da que muchos de esos políticos, tanto para la izquierda o para la derecha, tienen algunas tendencias un poco extremistas también, o responden o se empiezan a volcar hacia un extremo para responder la insatisfacción o para representar más a ese electorado que está queriendo ser escuchado. En el episodio anterior hablábamos justamente que la emergencia de estos personajes, que son más showmans que políticos clásicos, tradicionales o con convicciones y teoría profunda, se da por la falta de grandes líderes, ¿no? La carencia de grandes líderes en Occidente, como por ejemplo los que sacaron a Europa de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no tenemos a ninguno así. Entonces aparecen estos showmans a suplir el lugar. Te diría, son sociedades distintas. Primero lo que fue la post-Segunda Guerra y después son sociedades distintas. Sobre eso de tener grandes políticos con contenido, puede sonar un poco negativo, pero son una minoría los políticos con contenido en general, tanto para congresos o para el Ejecutivo. O sea, son más bien figuras o líderes fuertes dentro de los partidos que
por ahí no tienen ese contenido tan profundo que uno esperaría de un político, que uno piensa cuando lee las cosas de principio de siglo pasado, estamos en otro, son otra cosa. O sea, uno ve la mayoría de los políticos de los congresos o de los presidentes o de los ejecutivos y muy pocos se ajustan a lo que uno diría, es un político con contenido a la antigua, porque también la gente cambió. Ahora el electorado es mucho más amplio, está hiperinformado. La cuestión de las redes sociales te cambió todo y también la cantidad de información, gracias a Internet y a todas las herramientas que tenemos que a uno le llegan, cambió completamente la visión del mundo. Y hay algo que es increíble, cambió la visión del mundo, se hizo mucho más amplia la oferta, sin embargo, la demanda es cada vez más segmentada, porque hay un principio en el que las personas en general, cuando tenemos una opinión o una idea, tendemos no a buscar alguien que refute esa idea, sino al contrario, a reforzar nuestra idea. Entonces empezamos a alimentarnos solo de información que tiende a reforzar lo que nosotros ya pensamos. Entonces, lo que generó toda esta gigantesca oferta que hay en redes sociales, que hay en Internet, de información, es que las personas se aumente la oferta, pero la demanda se empieza a encapsular cada vez más hacia lo que cada uno cree, ya sean microclimas y microsegmentaciones, y así aparecen nuevos medios de comunicación o redes sociales utilizadas solo por un grupo político, social, así como otros distintos, que empiezan a cambiar, que tienden a reforzar lo que las personas ya piensan. Entonces, alguien que por ahí piensa algo un poquito más cercano a lo que uno diría, bueno, no, yo estoy más cercano a lo que es la igualdad social, a lo que es la democracia, de la igualdad de derechos, empiezas a leer o a reforzar lo que uno opina, cuando el otro, que más bien está por el otro lado, por el hecho de decir, no, yo que estoy más a favor, no sé, de un gobierno más conservador, soy más conservador, voy por esto, empieza a leer medios, blogs, páginas, memes, cosas que lo empiezan a meter y a reforzar en su pensamiento. Entonces cada vez hay más distancia entre lo que las personas piensan, porque cada uno empieza a buscar lo que uno quiere, obviamente, y lo que a uno le interesa. Entonces refuerza más su pensamiento y es ahí donde también, volviendo a estos políticos y a estos líderes, empiezan a trabajar sobre esos grupos de información o sobre esas personas para reforzar su posición dentro de quienes piensan parecido o dentro de quienes les interesaría que les llegue ese mensaje. Política de silos. Básicamente. Pero lo increíble es que en este caso no es externo, o sea, no cae en el silo porque alguien te envía ahí o porque es alguien que te fuerza eso. Es voluntario. La persona voluntariamente busca eso. Claro, pero desde la comunicación, desde la campaña política, ¿no? Un político se mete dentro del silo dentro del cual se siente cómodo, o vos les aconsejas que salgan a buscar también en otros a ver si pueden pescar algo en la pecera del otro. Depende de la situación. Como consultor, la base de lo que nosotros hacemos no viene solamente de experiencia o de lo que nosotros creemos. Nosotros nos basamos casi siempre en investigaciones científicas, en datos, en encuestas, en focus groups, en también análisis de datos en redes sociales. Entonces, cuando uno ve que el grupo al que tienes que reforzar tu voto es muy chico o ya está muy a favor tuyo, tienes que ir a buscar el voto en otros lugares. O sea, todo depende de los números. Al final es un juego de números. En una elección es un juego de números de hacia dónde voy y a dónde puedo conseguir más votos y dónde se me ocurre que puedo crecer y hacia dónde tengo que apuntar y cuál es el mensaje que apunto a cada segmento o cuál es el mensaje general al que estoy trabajando. ¿Crees que esta situación que has mencionado de grupos, no sé si llamarlos fanáticos, porque no lo quiero decir peyorativamente, pero sí con mucha distancia ideológica en la sociedad, tiende a la inestabilidad o se puede convivir en un contexto así tan polarizado? Se puede convivir porque, a ver, es tal vez mucho más complejo de lo que uno puede hacer como un análisis muy, muy por arriba, pero se puede convivir si entre hinchas de distintos equipos, que genera igual o mayor pasión que solamente la política, se pueden convivir, estar en la misma familia y sin generarse grandes enfrentamientos, muchas veces pasa, pero no creo que sea la gran mayoría.
se puede convivir como sociedad en este sentido. Ahora, ¿hasta qué punto los medios de comunicación generales o mismo los políticos empiezan a generar esa división por una cuestión de que les es redituable? Es otra cosa. Ahora, si uno lo piensa desde el punto de vista social, se puede convivir. O sea, primero, somos personas que hemos convivido en sociedades por miles de años y de hecho hemos podido convivir siempre con diferencias. Muchas veces se fue a la guerra, sí, pasó, es la historia, pero también como sociedad hemos avanzado y de vuelta. En el caso de la política, la pasión que despierta puede ser muy grande, pero no sé hasta qué punto despierta una pasión más grande que el fútbol. Y todos podemos convivir con alguien que opine distinto. O sea, me imagino, Milan, que vos tenés amigos que son de gimnasia, o vos también, Agustín, que amigos que son de Unión, y pueden sentarse a comer un asado, por más de que discutan y peleen o se carguen en el momento del partido. Tal Pero cual. después pueden seguir viviendo. Así O tu es. vecino puede ser de otro equipo y vas a seguir conviviendo con el vecino, y si hay que hacer algo por el barrio, lo van a hacer. Y una cargada cada tanto descomprime. Claro, El humor genera. claro. Ahora eh, el tema es cómo lo están explotando los medios y la política también. Eh, los mismos líderes, los mismos políticos, cómo lo llevan y cómo lo explotan. O sea, eso puede generar más división y ha generado más división, creo que en varios lugares y en varios países, pero al final no creo que es una, no creo que es una acción que nace de la sociedad en sí, sino que nace desde la política, desde los medios, y la sociedad se empieza a reflejar en eso. Más bien una reacción. Me gusta el punto que decís cuando hay que hacer algo por la sociedad, el barrio, y siempre me viene a la mente el caso de tapar un pozo en la calle. ¿Es de izquierda o de derecha tapar un pozo? ¿Se tapa con la izquierda o se tapa con la derecha? Se tapa con las dos. Hay que tapar el pozo, nos ponemos todos de acuerdo y bueno, contratamos y ese es el Estado que brega por lo común, ¿no? Buen Claro, punto. claro, porque al final, primero, el Estado tiene que trabajar para todos, aunque muchas veces no parezca, Claro. pero el Estado tiene que trabajar para todos, y así como también, yendo un poco a la comunicación, tiene que comunicar para todos el Estado también. Eh, entonces, tiene que saber, o sea, la persona que por ahí no es del partido no es del partido del gobernante, tiene que saber que el gobernante o que el gobierno lo hizo. O sea, y es parte de la campaña. Y algo, muchas veces creemos que la campaña se limita solamente a los tiempos legales de campaña, pero en realidad en la sociedad en la que vivimos es permanente, ya no hay ni que repetir eso. Entonces, se puede decir claramente, es parte de la campaña el hecho de que un gobierno comunique o una oposición comunique, y tiene que comunicar para todos, ¿no? Tampoco puede vivir de comunicar solo para él. Y es más, el gobierno no solo tendría que, sino que tiene que, es parte de su obligación comunicar para todos. Muy interesante. Me gustaría que nos contaras, según tu experiencia, ¿no? No solo en Brasil, has estado en muchos otros países de América Latina, la diferencia en campañas, en comunicación en general, en la política respecto a América Latina y Europa, donde vos estás ahora con base en Portugal, por más que ahora estés en Pakistán, pero con base en Portugal y bueno, conocer un poco cómo ves la diferencia de hacer política en un lado y en el otro. En realidad, increíblemente, cuando uno lo conoce un poco más a profundidad, es más parecido de lo que uno esperaría. Mirá, Eh, Salvo algunos países que son bastante distintos. En general, cuando digo distintos, son un poco más formales, son sociedades un poco más frías, los países nórdicos o misma Alemania. La comunicación política, por lo que he visto en el resto de los países europeos, yo trabajo mucho con con compañeros, con colegas de Europa del Este que trabajan en campañas allá o en comunicación de gobiernos allá, y la verdad es que es prácticamente lo mismo o muy parecida. Es un electorado que demanda, con muchas necesidades insatisfechas, un gobierno, políticos que intentan comunicarse cada vez buscando nuevos medios, vienen también de un cambio bueno, después de la caída del muro, sobre todo esos países, de un cambio de paradigma de líderes fuertes, líderes duros a la antigua, a lo que es los líderes occidentales un poco más moderados, más con otra forma tanto de actuar como de comunicarse. Entonces, están en eso y es muy parecido. Bueno, Portugal, Italia, España son latinos, son muy parecidos a nosotros también en la forma. O sea, si bien el sistema de gobierno es distinto, la forma como se conducen elecciones son distintas, o tal vez sus instituciones son un poco más
fuertes o un poco más organizadas que nuestras instituciones, al momento de comunicarse entre el electorado y el político es muy similar. Me haces acordar a una escena de la serie Marsella, de Gerard Depardieu, que él es el alcalde de Marsella, tiene 2 temporadas, muy recomendable. Tiene que, al final de la primera temporada, tiene la campaña de reelección. Y hay un momento en el que va a uno de los suburbios de Marsella y arregla ahí con el puntero político, con el narco, con este, y digo, esto parece Quilmes. No Marsella, no Francia. Claro, no, es que es muy parecido, es mucho más parecido de lo que uno pensaría. La campaña de tierra es muy parecida a la campaña en lo que son las partes más alejadas de la ciudad o en la periferia de las ciudades. Es muy parecido. Y de nuevo, si uno se pone a pensar, la idea que tiene uno de Europa de más, sí, hay instituciones más fuertes, es un poco más rígido, se discute un poco más de policy, de política como medidas de gobierno, un poco más, no mucho más. Y como te digo, creo que tal vez los que he visto, no he trabajado ahí, pero por lo que he visto en las campañas, que sí se marca un poco más la diferencia, serán los países nórdicos, Alemania, en lo que más diferencia se hace. Después, la mayoría de países del centro-oeste son muy parecidos, los países latinos son muy parecidos y te digo la verdad, no sé hasta qué punto tanto los países nórdicos como Alemania van a mantenerse así con el nivel de migración que tienen de países tanto de Asia como de América Latina. Se van a tener que empezar a ir adaptando a formas de comunicación un poco más tropicales, vamos a decirles, o a formas de hacer campaña más tropicales, porque su sociedad misma está cambiando. No es lo mismo, no sé, no es lo mismo Estocolmo en los 80 o en los 90 a un Estocolmo ahora, donde inclusive es una ciudad que tiene mayor nivel de violencia y es más peligrosa que Lisboa. Mirá. Van a tener que empezar a negociar con el puntero latino, con el puntero musulmán, con el puntero Claro, del África es que subsahariana. son cuestiones sociales, o sea, muchas veces pensamos que la política, y sobre todo cuando se habla con analistas o con politólogos, que la política es algo que está lejos de la sociedad, cuando en realidad depende directamente y responde directamente a esa sociedad y a esas transformaciones que va teniendo la sociedad o el electorado. Entonces, eso es algo que los políticos también, hablando como consultor, muchas veces genera muchas discusiones en las mesas chicas porque no, yo siempre hice esto. Y sí, pero no es lo mismo, no estás en el mismo país hoy en el que estuviste hace 4 años. No estás. O sea, por más de que el nombre del país sea el mismo, la moneda sea la misma, la bandera sea la misma, hasta la selección de fútbol, los mismos jugadores. Pero el país en el que estás es completamente distinto. Piensa otra cosa, hay nuevos electores, hay nuevas situaciones, o sea, y de hecho, si uno piensa mismo en nuestros países en los últimos años, 2020 acá, o sea, pasamos de estar en una recuperación mediana económica mundial a entrar en una crisis del COVID, a tener elecciones, a tener otra crisis y ahora estamos aquí. Y si quieres pensar en Argentina, pasaste de estar en un gobierno a tener un nuevo gobierno, a la crisis del COVID, a estar todo mal, a ser campeón del mundo, a estar todo mal de nuevo y ahora entrar en una nueva presidencia. O sea, Seguimos siendo campeones del mundo. Eso claro, sigue siendo pero por un tiempito más. imagínate la ruleta emocional por la que pasó la gente. O sea, si hacías una encuesta en diciembre del año pasado en Argentina, estoy seguro de que nadie hizo la encuesta, pero estoy seguro de que el nivel de satisfacción con todo era del 80%, Máximo. 90%. Claro. Claro, entonces es completamente distinto. La sociedad como está, el país cambia en sí. Bueno, y una sociedad, un país que ha tenido unos pequeños cambios es el tuyo. Vos sos ecuatoriano, no lo hemos dicho, pero bueno, sos de Ecuador. Y ahora está pasando por un momento complejo, complicado. Sí. Noboa es un joven, creo que es el más joven del mundo. Es El más uno de joven los del más mundo. jóvenes, no sé Sí. si es el más joven del mundo, no me acuerdo si es más joven que Pero la bueno, otra. tiene 35 años y él ha sabido aprovechar bastante bien redes y su inserción Sí, sí, su entre la trabajo de juventud. comunicación es muy bueno, su trabajo de comunicación es muy bueno. Llegó en un momento en el que en Ecuador buscaba un cambio. Ecuador es un país en el de, por ejemplo, hablando de esto sobre estar encapsulado en los extremos y irse al medio. Ujú. Ecuador es un país que en los últimos años estuvo muy dividido entre correísmo y anticorreísmo. La pelea correísmo-anticorreísmo fue enorme
y es enorme todavía en muchos círculos políticos. Pero a partir de los últimos 2 años, cuando la violencia empieza a subir, la gente empieza a pedir otra cosa completamente. Ya la campaña no se volvía sobre correísmo o anticorreísmo, se empieza a volver sobre seguridad, y en el medio mataron un candidato. Sí. Entonces, Que tenías... encima pintaba para que le vaya bien. Sí, estaba en cuarto en las encuestas en el momento, pero en esa lógica, correísmo, anticorreísmo era de los más anticorreístas. Entonces, la campaña, cuando empieza a trabajarse esa campaña, Novoa empezó a hablarle muy bien, directo a la gente, con un discurso bastante bien armado, un mensaje bastante bien estructurado, pero era alguien que no se metió mucho en esa división. En su campaña, él no entró en esa división de yo soy esto o soy esto. No, yo soy Novoa, Daniel Novoa, y quiero trabajar por la gente, quiero hacer esto y quiero combatir la inseguridad. Era una de sus muchas propuestas, no era la propuesta más fuerte, pero era una de... Entonces, después en el debate se lo vio muy bien, él fue de los pocos que hablaron a la gente, creció mucho y llegó a esa segunda vuelta en donde ganó finalmente la elección. Y bueno, un gobierno que entró en el medio de otra vez la misma pelea política entre los correístas, los anticorreístas, que Novoa llegó apoyado mucho por más del anticorreísmo, entonces no, el correísmo quería... Recordemos que su padre fue candidato a presidente en la primera vez que Correa ganó. Claro, su padre fue candidato a presidente varias veces y contra Novoa, entonces, y él llega apoyado por el anticorreísmo, porque sí, era su lado político, pero Ecuador este último año, mientras el gobierno, Novoa intentaba empezar el gobierno, trabajar bien el gobierno, en paralelo tenías esa pelea política en el Congreso de correísmo, anticorreísmo, y en paralelo tenías la realidad del país, que era que en Ecuador es uno de los países que tienen más muertes cada 100.000 habitantes en el mundo en este momento. No sé si estamos en el top 10, seguro. No sé en qué posición exacta, pero estamos Sí, en América Latina están dentro de los primeros. Claro, entonces estás en un país donde te está matando a la gente y los políticos estaban peleando de otra cosa, y hasta que no pasó lo de a principio de este mes, el gobierno estaba bastante enfrascado en poder sacar sus políticas. Ahora, sucedió la toma de Gamavisión, la fuga de alias Fito, la toma de Gamavisión y la respuesta de estos grupos armados, de esos grupos de delincuentes, la verdad. Y recién ahí es cuando la sociedad le dice al presidente, hay que ponernos todos abajo de una sola bandera. O sea, cuando el presidente toma esa bandera de que la gente ya la venía pidiendo desde hace algún tiempo, pero tal vez un poco más en silencio, se la toma. Y el Congreso tiene que apoyarlo. Entonces, ahora sí, Ecuador la verdad es que está viviendo un momento muy difícil, pero algo que no pasó últimamente es que por primera vez, sin importar el símbolo político, están todos aliados atrás de una causa. O sea, los militares salieron con apoyo del presidente, el Congreso está aprobando las leyes, y por más de que todavía hay discusiones políticas, la causa es una, o sea, hay que acabar con la delincuencia, hay que acabar con el narcotráfico, y la verdad es que las medidas que está tomando, si bien son medidas muy fuertes, pueden ser hasta criticadas, muchas de esas son muy parecidas a las de Bukele en El Salvador, son medidas necesarias. O sea, la verdad, cuando estás en una situación en la que te empiezan a matar a todo el mundo, en la que no sabes ir a la universidad porque te van a secuestrar, o en la que te pueden poner una bomba en cualquier lugar, la verdad es que hay medidas, por más fuertes que parezcan, si son necesarias, son necesarias. Y yo creo que en ese sentido el gobierno de Ecuador está tomando las medidas correctas, los pasos correctos. Hay que ver cómo se resuelve esto, cómo continúa esto en el plazo un poco más largo. O sea, en este caso, el enemigo, vamos a decirle, del gobierno del Ecuador, son bandas de crimen organizados que tienen millones de dólares, porque, a ver, viven del narcotráfico, tienen submarinos para llevarse, ahora hace poco incautaron un submarino lleno de coca, tienen submarinos para sacar la droga de Ecuador, que se volvió un centro logístico. Entonces, si tienen plata para comprar un submarino, tienen plata para comprar las armas que quieran, tienen plata para hacer los planes que quieran, tienen plata para comprar los pasajes que quieran. O sea, la esposa de Fito la encontraron en Córdoba, Sí. el líder está perdido en algún lugar, y esa es una banda. Son como 3 bandas grandes, y después hay varias más, un poco más chicas, que están repartidas en todo el país. Y todas con apoyos de distintos cárteles, todos con distintos clientes, todos con distintos proveedores, tanto de Colombia como de Perú. Entonces es una red de narcotráfico regional y mundial, en donde Ecuador se convirtió en uno de los puntos logísticos más importantes.
Sí, y ramificaciones en Estados Unidos, en Europa. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían al alcalde de Ámsterdam y decía, nosotros podemos convertirnos en un narcoestado. No por producirla, sino por ser la puerta de entrada al resto de Europa. El puerto de Amberes también, grandes problemas. Han asesinado a personas ahí de seguridad del puerto, intentando recuperar cargamentos secuestrados de droga que van encontrando. Bueno, las ramificaciones se dan por todos lados. No, son gigantes y hay que pensar que Ecuador era uno de los puertos de salida más grandes de la región, porque la guerra a la droga de Colombia lo que generó fue que se cierre Colombia para la exportación, pero seguía la producción. Y eso había que sacarlo por algún lugar. Y en la criminalidad que empieza a crecer en Ecuador, con la salida de la base de Estados Unidos, con políticas un poco más, vamos a decirle, sueltas con los criminales, con la cantidad de gente de distintas organizaciones criminales que caía presa en Ecuador y entraba a las cárceles en Ecuador, donde se volvían escuelas de adoctrinamiento prácticamente. Todas estas banditas, que si uno escucha hasta los nombres, tienen nombres de pandilla de barrio, los choneros, los tiguerones, Sí. eran pandillitas de barrio que al final terminaron haciendo contactos importantes afuera y si no hay control del Estado, terminas haciendo contactos importantes afuera, te termina entrando una cantidad de plata gigante. Y con plata viene armamento, viene más gente que quiere trabajar ahí, porque también seguimos hablando de un país latinoamericano que la gente necesita plata, necesita mantenerse y sobre todo en los lugares más pobres. Entonces, crecieron en los últimos años todas esas organizaciones a un nivel gigantesco y se volvieron el puerto de salida de varias operaciones de narcotráfico que tenían puertas cerradas o estaban bien controladas en los países vecinos. A mí me surgió una duda porque durante todo el episodio estuviste hablando de cierta complejidad. Por lo tanto, en una campaña política, creo que esa complejidad se puede traducir en que cada vez hay que gastar más y se vuelve más caro hacer política. Entonces, si es algo así, ¿cómo se relaciona esto con el avance del narcotráfico, que justamente has señalado la cantidad de dinero que mueven, y con otro tema que puede llegar a ir más o menos de la mano, que es la corrupción, que en Latinoamérica es un fenómeno endémico? Sí, la verdad es que tiene bastante... Hay mucha relación entre todos esos temas. Cuando hablamos de complejidad en el sentido, o te digo de complejidad en el sentido en el que, por un lado, sí tiene que ver con lo económico, con cuánto puede llegar una campaña, porque obviamente todo lo que es posicionamiento en medios, hasta en redes sociales o todo, cuesta dinero. Y todo el que trabajó en alguna campaña sabe que hay que hacer una inversión bastante grande y a medida que mayor es la campaña o más inversión pone el otro, la campaña tiene que responder de alguna forma. Entonces, el dinero es necesario, es compleja también desde el nivel de organización, porque es muy difícil, aunque no parezca, es muy difícil que un partido político, que muchas veces es más lento, es más dormido, se convierta en una maquinaria de campaña, que necesitas que esté más rápido, más en el día, una cuestión de tiempo también. Entonces, todo eso juega en cuanto a la complejidad de una campaña política, más allá también de la posición en la que empieces. A ver, es muy difícil que te pase lo que le pasó a Peña Nieto de arrancar en 70% y terminar ganando por esto, ¿no? Eh, hay que tener una campaña muy mala o haber metido la pata todas las veces como las metió él. Eh, pero sí, dentro de todo eso es lo complejo y el dinero sin duda tiene que ver. Y si quieres relacionar con el narcotráfico, hay campañas, no te puedo decir si hay campañas que las financia el narcotráfico, porque estoy seguro, porque no estoy seguro, o sea, que yo haya visto, no te puedo decir esta campaña la financió el narcotráfico. Uno escucha denuncias y seguramente hay empresarios que lavan dinero, hay empresarios que aportan a campañas de políticos, hay muchas denuncias en varios países, o sea, en toda América Latina de campañas financiadas por el narcotráfico, así que es algo que para mí creo que pasa. Yo nunca lo vi personalmente, o sea, de decirte, sí, aquí vi que pasó eso, pero es algo que puede pasar. Y sobre corrupción o dinero del público, en campaña se usa, y eso sí lo he visto que se usa y bastante en distintos lugares, porque, a ver, es la forma en la que utilizan, muchas veces no necesariamente el dinero público directamente sacarlo del gobierno a la campaña, pero sí tal vez utilizar recursos del gobierno para estar en la campaña, ya sean Ujú. personas,
ya sean cosas de comunicar, formas de comunicar. Y eso lo he visto y existe y pasa. Sobre el tema de corrupción en las campañas, el único ejemplo claro que tengo que pasó el dinero del gobierno a la campaña es, bueno, el Lava Jato en Brasil, que me parece que es el ejemplo más claro que pueda haber. La verdad es que muchas veces, personalmente, nunca lo he visto que haya sucedido en otros lugares, así tan claro, tan obvio, como que hayan agarrado a alguien con el bolso de plata llevándoselo al marketinero para que te arme la campaña o para pagar cuentas de campaña. Sí, probado en sede judicial, además. Claro, Con eso no. pruebas. Ahora, también he visto, en su momento me habrá escandalizado, pero después se te pasa un poco y te vuelves un poco cínico, pero he visto también el día de la elección bolsos de dinero que salen de la casa de algún político y van a los barrios más pobres y se reparten, eso lo he visto. La verdad es que te deja en una situación choqueante. Lo vi un par de veces y fue increíble, pero es la realidad. O sea, más allá de eso no te podría decir. Sí, creo que está muy mal, pero es algo que se ve. Sin embargo, es algo que se ve y se ve en toda América Latina y te diría, creo que se ve a nivel mundial. Y hablando de campañas, estás en Pakistán a Sí, 2 semanas de las elecciones, trabajando ahí. Eh, a mí, Agustín, bueno, preparando un poco el episodio, nos resulta sumamente interesante que nos cuentes cómo es hacer campaña ahí, cómo es hacer política en Pakistán y en general un poco el mundo árabe, musulmán, ¿no? Que está atravesado ahí, y la India que tenés al lado. Bueno, que nos cuentes un poco de tu experiencia ahí estos días. dale. Bueno, para empezar, en cuanto a experiencia personal, a mí nunca había trabajado en un país asiático, y mucho menos del sur de Asia, o en un país musulmán. Entonces es un shock gigante. Eh, empezamos a trabajar aquí para esta campaña, que la elección es el 8 de febrero, pero empezamos a trabajar en diciembre del 2022. Yo, cuando llegué aquí, me di cuenta que llegué a otro mundo, porque fue diciembre del 2022, estábamos en pleno mundial. Yo estaba viviendo en Paraguay y vine para acá. O sea, y en pleno mundial, a mí me encanta el fútbol, para mí todo era el mundial, todo el foco en ese noviembre, diciembre era el mundial, aparte Ecuador estaba jugando. Cuando llego acá a Pakistán, bajo del avión, subo al auto de las personas, de los amigos que me vinieron a buscar para llevarme al departamento donde me estaba quedando. Y lo primero que veo, paramos en un semáforo, lo primero que veo es una señal gigante de KFC que dice KFC, Home of the Cricket. No existía. Miré, miré la propaganda de KFC y dije, llegué a otro planeta. No te puedo explicar que no, para ellos no existía el mundial, para ellos estábamos cerca de Navidad, para ellos no había Navidad, era otra cosa. Entonces, es un shock cultural muy grande. La verdad es que es un país sumamente distinto a lo que uno se imaginaría. Son más de 200 millones de personas, es enorme. Es un país con potencial nuclear, con muchísima pobreza. Tiene a su enemigo más grande aquí al lado, que es igual de grande y que técnicamente, históricamente son casi lo mismo hasta el momento de la división, en donde se dividen entre el país musulmán, que es Pakistán, y el país India, básicamente. Pero históricamente estaban muy mezclados. El idioma oficial de Pakistán, dentro de los varios idiomas que tiene, bueno, el oficial es inglés, pero el 90% de la gente, más del 90% de la gente, habla urdu. Y el urdu en realidad nace del otro lado de la frontera, nace en India, pero se utiliza aquí. Entonces tienen mucho en común, pero son su peor enemigo. Es un país con una pobreza enorme, la verdad. Mira que he recorrido países donde uno ve y dice, wow, qué pobreza, pero lo que he visto aquí también me impactó. Es muy distinto a lo que he visto en América Latina. Entonces, culturalmente también es muy distinto. Es una sociedad que está muy marcada entre el que tiene y el que no tiene. Hay una especie, no hay castas, pero hay una división social muy grande, muy marcada y donde hay y se ve muy poca aspiración de movilidad social. Eso es algo que se tiene muy claro. O sea, el que no tiene, no tiene y posiblemente nunca va a tener. Y es así.
está ahí, en su Y lugar y está para ahí, siempre. está en su lugar y está en para siempre. Entonces es muy llamativo, asimismo como es una cultura milenaria, o sea, hace una semana estaba en unas ruinas que tienen más de 5.000 años de antigüedad en Mohenjo-Daro, que es increíble, pero del otro lado te das la vuelta y ves que está en el medio de un pueblito en donde no hay nada, hay una estación de servicio, dos chivos y bueno, las ruinas ahí cerca. Entonces hay una división social gigante, es una sociedad completamente distinta, una sociedad todavía muy dependiente de algo más parecido a lo que es el caudillo, a los líderes, una sociedad que vivió muchos años bajo el gobierno militar, donde el ejército todavía tiene mucha fuerza. De hecho, la, el inversor más grande en el país es el ejército todavía. Las empresas del ejército, los desarrollos del ejército. El barrio en el que estoy se llama DHA, Defense Housing Authority. Está bajo la autoridad de casas de defensa, digamos. Entonces tienen todavía mucha fuerza y mucho poder en lo político. Entonces la campaña aquí es completamente distinta, está muy marcada por la presión del ejército, está muy marcada también por la corrupción. Hay varios políticos que tienen casos de corrupción, inclusive el expresidente Imran Khan, que fue sometido a juicio fue sacado del poder por la oposición en el 2018, discúlpeme, se me fue completamente el término, en el 2023 sacaron del poder a Imran Khan en el Congreso, en el Parlamento, non-confidence, no confianza, fue sacado por no confianza por la oposición, que juntó mayoría y se cambió el gobierno, y desde ahí él viene siguiendo una cantidad de casos de corrupción, más allá aparte de que se peleó con el ejército, entonces está preso. Y es el candidato que más mide en las encuestas, o que más medía en las encuestas antes de esta elección. Para otro candidato que estuvo 3 veces en el poder y que estaba fuera del país, tuvo que charlar con el ejército, con los jefes militares para que lo dejen volver, y ahora está de vuelta y está haciendo campaña aquí una vez que fue autorizado. Entonces hay mucha intervención todavía del ejército dentro de lo que es el día a día de la política. Entonces eso presiona mucho sobre la campaña, es una campaña gigantesca para un país de este tamaño, de esta magnitud, y también de una cultura donde los líderes en general esperan líderes fuertes, y como te digo, todavía hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. Tienes más del 60% de la población que no sabe leer ni escribir, entonces aquí se vota por logos, ponen un sellito en un logo, tienes el nombre del candidato y un sellito en un logo, y la gente de hecho solo reconoce el sellito y vota por el sellito. Entonces es muy interesante el reto que uno tiene para llevar un mensaje a un electorado que no sabe leer ni escribir, a un electorado que es tal vez mucho más simple, con necesidades básicas insatisfechas, a una cantidad Ni que enorme. hablar de, si no saben ni leer ni escribir, no tienen redes sociales, ni celulares, Redes ni acceso sociales a tienen, internet. y acceso a internet tienen. Ah, No me mira, pregunten. ¿cómo No, hacen para cómo loguearse? hacer para loguearse, no sé cómo hacen, tal vez piden a alguien que les ayude, pero redes sociales y internet tienen y existe, pero obviamente la televisión reina, olvídate de los periódicos, y algunas radios también tienen mucho peso, y lo que tiene mucho peso son los líderes locales también, y ese boca a boca en la campaña y lo que puedas mover a nivel local. Eso tiene mucho peso. Y el líder local generalmente es alguien que es hijo de la familia que tenía tierras en ese lugar donde está la población. Sí, el hijo de la élite, Interesante. digamos, Claro, del lugar. claro. Yo conocí aquí, en el partido en el que estoy trabajando, por ejemplo, me hice muy amigo de un chico que es muy joven, y él es político, es asambleísta, fue electo y todo, y él dijo, no, yo estaba estudiando en Inglaterra y mi papá se murió y tuve que venir a hacerme cargo del distrito electoral de él. Entonces él vino y a hacerse cargo del distrito electoral, y obviamente fue electo en su distrito electoral y todo, porque, Lo claro, heredó. pero son los que dan el trabajo, son los que mueven, son los que van ahí, le dicen a sus empleados, voten a tal, y díganle a todo el pueblo que vote a tal, y se trabaja mucho eso todavía. La religión tiene mucho que ver en la cuestión política, como se imagina de algunos países árabes, como puede ser Irán, por ejemplo. Sí, la religión tiene mucho que ver, la gente es muy religiosa aquí. Pakistán, eh,
Ha tenido ciclos, básicamente en los 70 tuvo la presidencia de Bhutto, que era un presidente más liberal. De hecho, veo fotos de Pakistán en los 70 y se vendía alcohol o eh, había otra forma, una libertad más grande, había bares o clubes nocturnos o cosas de entretenimiento nocturno. Entonces era otra ciudad más liberal, más tendida a lo que era Occidente, parecido a Afganistán o a Irán mismo antes de las revoluciones. Eh, Eso te iba a decir, igual que Irán antes de la Después revolución. viene la dictadura y la dictadura viene con fuerte presión también religiosa, porque de las mejores formas de mantener al pueblo tranquilo es también con la religión. Entonces lo aprovecharon bien y le dieron mucho espacio para que crezca y para que se vuelva mucho más fuerte, igual que los países vecinos. Entonces sí, la religión pesa, los partidos políticos que tienen arraigamiento religioso son muy fuertes. Hay en Pakistán minorías cristianas, hay minorías hindúes o budistas, hay todavía, a diferencia de los otros países árabes que en general o las invitaron a salir o las desaparecieron de casi todos, aquí todavía hay. Pero sí, la religión todavía pesa bastante y eso se nota en una diferencia o sea, muy parecido a los otros países. De hecho, yo he tenido la experiencia incómoda de intentar saludar a una chica que trabajaba con nosotros y intentar pasarle la mano, pero no entonces de lejos darle un hola y ya está. Pero es una cuestión religiosa, hay que respetarlo y sí incide mucho y los países y los partidos religiosos tienen un apoyo fuerte. De hecho, Imran Khan también hablaba mucho de religión en sus discursos y todo y le terminó generando mucho apoyo. Así que bueno, es un desafío, es interesantísimo, es un choque cultural. Es increíble comparar con los países de la región también. Muchas veces comparando con Irán, que es mucho más estricto, o con Afganistán, que son países que son mucho más religiosos, un poco más fundamentalistas tal vez en ese sentido. Pakistán sí es un poquito más liberal y sí mira un poco más a Occidente, pero también mantiene su posición de país árabe. El apoyo a Palestina aquí es total. Eso no se discute en la situación palestina-israelí, no se discute el apoyo a Palestina. Ahora sí tienen el problema también que son parte de este bloque, son amigos de todos, pero a la vez no son tan amigos, entonces tienen sus problemas limítrofes con Afganistán. Y bueno, la semana pasada hubo un altercado con Irán. Irán bombardeó una ciudad aquí, alegando que habían terroristas antigobierno en una ciudad de Balochistán aquí, y Pakistán respondió. Ahora, por suerte, se volvieron a las conversaciones y la relación mejoró, pero tampoco es que están muy bien con sus vecinos de la zona. Y bueno, del otro lado tienen a India, que es su peor enemigo. Y que es Y que es gigante. gigante, y que tienen armamento nuclear igual que Pakistán. Es algo muy, muy llamativo y que genera tensión todo el tiempo, porque aparte es una oportunidad, hablando con algunos políticos, es una oportunidad desperdiciada ser enemigo de India cuando vives al lado. Tienes países de mayor Claro. crecimiento del mundo en donde podrías estar haciendo negocios y sin embargo las fronteras están cerradas, no puedes pasar. No hay vuelos directos, no puedes, a menos que seas un turista de un país externo, no puedes pasar la frontera de un lado al otro tan fácil. Inclusive siendo turista de un país externo, creo que hay 2 o 3 pasos fronterizos que te autorizan. Mira, sí, la oportunidad que tienen es fenomenal. Leyendo algunas estadísticas internacionales, veía, por ejemplo, quiénes son los principales productores de trigo del mundo. India y China. Uno diría a Estados Unidos, Argentina, Ucrania. No, India y China. Lo que pasa es que consumen tanto que no les alcanza a ser los productores número uno. La mitad de lo que consumen lo tienen que traer de afuera. Y así, con un montón de productos, India y China son los principales productores mundiales de ese producto, pero consumen tanto y lo tenés al lado del país y desaprovechás esa Y no te oportunidad. comunicas. Nada, claro. En el episodio anterior, justamente, Agustín volvía de sus vacaciones y yo decía, bueno, ¿cómo viste Brasil y demás? Y me decía, fui al supermercado y todos los fideos son italianos. Las salsas de tomate son italianas. ¿Cómo Argentina no le vende fideos y tomate? Y bueno, es una oportunidad gigantesca que tenemos teniendo a un monstruo al lado que no le vendemos fideos y tomate. Teniendo un mercado Bueno, común. imagino que lo mismo. Teniendo un mercado común. Peor todavía con estos que ni siquiera se No, hablan, ¿no? India y Pakistán. es algo increíble. Aparte, también tienen frontera con China.
pero es un poco más complicada. La frontera con China es al norte. Gran parte de esa región del norte todavía es la región que está en conflicto con India, entonces está justo al lado de eso. Y el Claro. pase fronterizo con China también se cierra por algunos meses en invierno porque está en los Himalayas, básicamente. Que también tienen una frontera con China y en eso sí mejoraron mucho las relaciones de Pakistán con China como posibilidades de inversión. De hecho, se ven muchas inversiones chinas o proyectos chinos aquí. Yo estoy en Karachi, que es la ciudad económicamente más desarrollada del país, la ciudad más grande también del país. Entonces se ve que hay inversiones chinas, se ve que hay mucho de ese trabajo, pero al mismo tiempo se ve todas las falencias que pueda tener una megaciudad, se las ve acá, con todo eso. Sí, 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 es una de las grandes urbes con grandes problemas en Sí, el sí, mundo. sí, luz, gas, el desabastecimiento en algunos barrios es increíble. Basura. Basura, o sea, de las cosas que te digo que es muy parecido a China, uno ve Slumdog Millionaire y ve las calles de aquí, son iguales, inclusive físicamente iguales, o sea, no es, pero obviamente culturalmente son completamente distintos y ellos marcan mucho la diferencia, o sea, Qué experiencia fenomenal, ¿eh? Estás ganando ahí, no solo política y de comunicación, sino de sí, experiencia sí, de la vida. verdad que sí, ha sido una experiencia increíble, es un año que estoy yendo y viniendo y la verdad es que uno aprende muchísimo y en cuanto a comunicación política es otro mundo, pero así también como es otro mundo, uno ve tantas cosas parecidas que tenemos, tanto como sociedades, el hecho de que la sociedad siempre está reclamando, a veces el mundo político cree que la sociedad quiere que nos pelee, que la política se pelee, que hable de grandes cosas, cuando en realidad lo que necesitan son cosas mucho más básicas, necesitan comida, necesitan trabajo, necesitan que se les solucione el día a día. Y la política por ahí no está con eso, y eso es algo muy común creo que en todo el mundo, entre América Latina, Asia, y también se ve en Europa y en Estados Unidos. O sea, más allá de cualquier diferencia que uno pueda tener, uno ve que existen cosas parecidas y también desde el punto de vista de los políticos uno ve que hay muchos que tienen ganas de hacer, muchos que no quieren, muchos que utilizan la máquina del gobierno. Eso también se ve en todas partes y creo que es algo común. Ahora te diría, creo que común a todo el mundo, no sé, en los países donde está la dictadura, que obviamente no van a dictaduras, que obviamente hacen igual, o de países de partido único o comunistas como China. Bueno, es una experiencia que creo que vale la pena que volvamos a hacer otro episodio más adelante para seguir Cuando quieran, con profundizando. todo gusto. Eh, sí, podríamos seguir hablando horas y horas, pero bueno, para darle un cierre a este episodio que está saliendo espectacular, en mi opinión, y para volver un poco a la Argentina. Nunca se puede alejar demasiado de Argentina. Así, muy brevemente, ¿cómo ves a la Argentina? Y es una pregunta complicada. La verdad es que Peor que Pakistán e India, ¿no? sí, 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 al menos Pakistán India está claro cuál es la posición que tienen. No, se ve, a ver, por un lado, se ve que Argentina necesitaba un cambio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, se ve que era necesario un cambio. Creo que es necesario darle la oportunidad a cualquier gobierno a que tome las medidas que tendría que tomar. Después se ven si son buenas o malas y se cambiará o se seguirá, pero uno no puede pretender mejorar cuando siguiendo todo igual como está. Y tampoco puede pretender que venga un gobierno nuevo y mejore en 2 segundos, te guste el símbolo político, no te guste lo que ofrezca o no, y mejore todo sin realizar ningún cambio. Es como, no sé, volviendo al fútbol, es cambiar de técnico al principio del campeonato, después de la tercera fecha. O sea, no dejaste ni meter mano al equipo y quieres que mejore. Entonces, por un lado, creo que ya pasó el momento de discutir sí, no, esto, lo otro, porque ya se eligió un presidente, ahora es momento de dejar que se trabaje y darle un tiempo para que el gobierno trabaje y muestre los resultados. Ahora, creo que hay cuestiones sociales que el presidente podría moderarse un poco más o mejorar mucho más, pero eso pasa más por una cuestión personal o de gustos míos, de que creo que es necesario moderarse, es necesario pensar también un poco más en la gente, en el golpe que está teniendo o en formas. Eh, Eso se ve, pero Milei fue electo por su forma de ser y él está continuando con su forma de ser y con su plan de gobierno. Ahora lo necesario es ver
que las medidas se pasen y también que la oposición sea responsable para saber cuándo parar, cuándo continuar, cuándo dar apoyo, cuándo no dar apoyo. Y es algo que la verdad no sé cómo va a salir porque es la primera vez que estoy viendo ahora en este debate que está existiendo ahora para la aprobación de la ley, de la famosa ley ómnibus. Veo que por primera vez se está viendo cómo se están reconfigurando las tensiones. Ahora, sí creo que es necesario de que se llegue a algún acuerdo, no sé si en todos los artículos, pero en los artículos necesarios para volver a enrumbar la economía, porque al final, hablando de lo que venimos hablando, hay que pensar en la gente, hay que pensar en los ciudadanos, hay que pensar en los electores y en que la gente necesita comer, la gente necesita trabajo, la gente necesita continuar con su vida normal y hacer lo mejor que pueda su propia vida, sea tu plan un plan más individualista y decir, bueno, el privado tiene que hacer para que la ley de derrame genere todo lo demás, o sea tu plan más estatista y decir que el Estado haga esto, al final el beneficiario tienen que ser los ciudadanos. Entonces, yo creo que es necesario dejar hacer y también es necesaria una oposición responsable. En ese sentido, ¿cómo lo veo Argentina? Está en un tira y afloja complicadísimo, porque tienes por un lado un peronismo muy opositor, aunque uno nunca sabe porque siempre les gusta negociar y a veces te sorprenden, y por el otro lado un radicalismo que está siempre en lo suyo. Yo creo que, y se lo digo mucho a mis amigos radicales y con todo el respeto a los radicales, los radicales a mí me parecen un bicho increíble porque se ven en el espejo y abren una interna, entonces uno nunca sabe cómo van a terminar votando entre ellos. Eh, y obviamente el PRO, Cambiemos y todas las demás facciones que están en los debates en donde uno los vería más cerca al gobierno, pero también a veces se plantan en contra. Entonces, es interesante cómo va a ser el resultado de esta negociación que está surgiendo para saber qué es lo que va a poder hacer mi ley. Vamos a ver cómo sale la ley ómnibus después de poder negociar, cambiar, para saber verdaderamente cuál es la atracción que va a tener el gobierno de aquí en adelante, inclusive también su poder de negociación, porque si les va mal y negocian y pierden aquí, el Congreso le está marcando muy firme de que la va a tener muy difícil. Ahora, si logran negociar y si logran hacer algo, hay que ver cómo terminan haciendo para no perder su identidad, tratar de hacer lo que quieren hacer como gobierno y a la vez mantener una relación con un Congreso dividido y opositor. Entonces, es interesante lo que va a pasar en Argentina, ojalá que sea lo mejor posible para la gente, o sea, porque al final es lo que tiene que pasar. O sea, el resultado sí. es para el elector. Y los que estamos en el barco, Claro, todos adentro. y creo que lo que vengo repitiendo bastante, y es algo que me gusta repetir en el trabajo, es al final el electorado, el ciudadano, es el objetivo final. Entonces, el perderse en la política y perder la mirada de lo que está pasando en la realidad o en la sociedad solo por la política es no ganar nada, es perderte 100%, es perder el objetivo, es perder el para qué llegaste, a menos que la intención del político haya sido llegar a donde estar solo para hacer plata. Que en muchos casos es verdad, es así, pero en muchos otros casos al menos algo de idea tienen. Entonces, o algo quieren hacer, por lo menos alguna cosa quieren hacer. Tal vez no sea la idea del político antiguo con todo el contenido que hablamos hace un rato, pero es alguna idea de político o alguna idea de gobierno o de lo que quieren hacer tienen. O al menos deberían tenerla y nos toca analizar esa parte en este podcast, analizar qué tienen o no. Claro, yo creo que la mayoría tiene, tal vez es algo más pragmático que, que alguna ideología o que algún principio, es algo un poco más pragmático, pero la mayoría algo lo tiene, o quiero creer que lo tiene porque en general los políticos con los que me he cruzado siempre algo tienen. No. Hay muy pocos, no te voy a mentir porque me he cruzado con algunos que dicen, sí, no, yo estoy en esto por plata, pero hay muy pocos que están por plata. La gran minoría. Yo creo que hay un gran porcentaje que no serán grandes versados en gobierno o en ideología política, pero algo quieren hacer. Algo quieren implementar, algo quieren mejorar, algún sector quieren ayudar. Por más de que digan, no, bueno, es por interés propio, ¿no? Pero algún sector quieren ayudar, siempre algún sector de la sociedad le reclama algo, entonces algo quieren hacer. Bueno, me gusta eso como mensaje final. Siempre tratamos de tener algo de esperanza y una visión positiva. Yo quería hacerte una pregunta sobre Milei. Si es un fenómeno que se está viendo, o sea, si es analizado, si es comentado,
más que nada en Europa, Portugal vivís, si es un fenómeno que se ve, no sé si en medios o que se hablan entre ustedes con colegas. Corto y simple, sí, mucho. He hablado con los mayores representantes. A mí me encanta hablar con los taxistas porque casi todos los taxistas en todo el mundo son iguales. O son ministros de economía, o saben cómo resolver el país y siempre es cagando a tiros a todo el mundo, o siempre la mayoría tiende bastante a la derecha. Entonces, hablando con taxistas, todos lo conocen a Milei. Y algo que me llamó mucho la atención, el otro día venía caminando por la calle en Lisboa y me encontré un espectacular, un anuncio gigante del Partido Libertario de Portugal, que era los colores de la bandera argentina y decía: "Viva la libertad, carajo, Javier Milei, Partido Libertario de Portugal". Es una noticia, es muy cubierto, dependiendo del medio en el que consumas. Es un loco, pues un loco lindo, es un loco loco que va a quemar todo, o es un loco lindo, depende del medio en el que consumas, pero sí, se lo cubrió mucho cuando ganó, sobre todo. El gobierno no tanto, pero sí es una figura que llamó la atención. Y te lo digo, he visto diarios en España, lo he hablado con amigos en España, en Portugal también salió la noticia, y bueno, inclusive con uno de los amigos que estoy trabajando aquí, que es canadiense, pero vive en Montenegro, la noticia llegó a Montenegro, lo charlamos. Entonces sí, es alguien que se lo vio y va a estar bajo la lupa, yo creo que mundial, porque y más después del discurso en Davos, gran parte de la derecha mundial o de los partidos liberales en gran parte del occidente lo van a estar viendo. Depende de cómo esté el país para saber cómo le va a ir también a nivel mundial a su imagen. Bueno, Álvaro, muchas gracias por este tiempo, por iluminarnos, darnos tu experiencia y lo que has visto, donde has trabajado. Creo que ha sido muy, muy rico para el oyente, para nosotros también, por supuesto. Y bueno, ya en el año volveremos a hablar y nos sigas contando sobre las cosas Bueno, lindas que chicos, haces. un gusto. Cuando quieran, estoy disponible para charlar cuando quieran. Un gusto, muchachos. Muchas gracias, Álvaro. Dale, muchas gracias. Chao, gracias.